Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este canal quiero hacer una introducción de mi vida, es una mini biografía y quiero explicarles a ustedes la historia mía cuando yo era testigo de Jehová. Primeramente yo soy de nacionalidad boliviana y viví mis primeros 9 años en Bolivia. Soy la segunda generación de testigos. Mi madre era testigo y mi abuela también. Mi madre conoció a los testigos cuando tenía 15 años y fueron unas primeras misioneras que habían llegado a Bolivia que le dieron estudio bíblico a ella y a mi abuela y a mi otra tía y las convirtieron en cuestión de 1 año, 2 años. Después de eso mi madre fue una devota testigo de Jehová el resto de su vida hasta el día de hoy. Sin embargo, ella fue a la universidad, su papá no era testigo y le pagó una carrera. Ella fue a la universidad y en la universidad conoció a mi padre, quien no es testigo tampoco. Lamentablemente no tuvieron una buena relación, aunque se casaron. Tuvieron a mi hermano mayor y luego estuve yo. Mi padre estuvo ausente toda mi vida. Y el estar ausente le permitió a mi madre poder enseñarnos a su manera acerca de los testigos de Jehová, acerca de Jehová y de nuestras doctrinas. Desde muy pequeño yo nací dentro, entonces de toda mi vida fue ir a predicar, ir a las reuniones, a asambleas. No recuerdo nada más aparte de eso. Todo el tiempo era con hermanos que son miembros de otros testigos de Jehová. No recuerdo tener ninguna historia con personas fuera de la organización. Recuerdo que mi mamá era precursora cuando yo tendría como unos 4 o 5 años. Y en Bolivia, ustedes saben que es un tercer país mundial, es un país pobre. Y la predicación para un precursor, que es una persona que dedica muchísimo tiempo de su vida a predicar, era bien difícil. Mi madre tenía que caminar y caminar y caminar en áreas que honestamente una mujer sola no debería estar, mucho menos con una niña de 4 o 5 años. Pero esa era nuestra rutina. Para predicar y para ir a las reuniones a veces teníamos que caminar kilómetros antes de llegar al salón. En épocas de Navidad había muchos borrachos. De hecho, te recuerdo muchas experiencias en las que nos pudo haber pasado muchas cosas. Éramos 2 niños con una mujer sola caminando kilómetros en la oscuridad que nos expusieron a mí y a mi hermano a mucho peligro, pero yo creo en Dios todavía y sé que Él nos cuidó. A medida que fue pasando el tiempo, a los 9 años mi padre decidió traernos a Estados Unidos y desde entonces hemos vivido aquí. Sin embargo, nunca me pude adaptar al nuevo ambiente, aunque nos adaptamos a la congregación que fuimos, que es el pequeño grupo de religión del área. Nunca encajé. Recuerdo que cuando tuve 9 años nos vinimos, mi hermano se bautizó, mi hermano mayor a esa edad. Entonces mi madre, que era la que me daba estudio, me dijo que ya te toca. Y yo le dije, pero yo no quiero bautizarme. Y me dice, no, tenés que seguir los pasos de tu hermano mayor. Y mi hermano siempre ha sido una persona ejemplar, especialmente en lo espiritual. Él es como un alma madura en un cuerpo joven, siempre fue así. Y hasta el día de hoy. Y yo no quería ser así, yo quería ser diferente, tenía mi propio carácter, mis propios deseos, pero mi madre como trataba siempre de apagar eso y decirme no, tienes que seguir los pasos de tu hermano. Entonces, a los 9 años le dije, no me voy a bautizar, no me siento segura, no. ¿Y quién se bautiza a los 9 años? Un niño, no sabe, especialmente en esta religión. Pero bueno, me dijo ok, pero ella siguió dándome los estudios y los estudios no eran
a algo que me divertía o que me gustaba. Al contrario, odiaba estudiar. No sé si era con ella o era la información, pero detestaba sentarme por 2 horas. Mi madre me solía cuestionar, para entonces era libro conocimiento. Y me recuerdo de que mi madre no me preguntaba, leíamos como lo hacía ella con sus estudiantes. Era pregunta del párrafo, punto. Y si yo no lo sabía la respuesta o no la podía explicar al nivel de un testigo, ella se enojaba bastante porque me decía, toda tu vida has sido testigo, toda tu vida has escuchado reunión, ¿cómo no vas a poder contestar algo así? Y eso me hacía sentir mal porque yo no quería explicar eso, no tenía las ganas de saber esa información, sin embargo se me estaba presionando para poder entenderla. Pero bueno, dije, es mi madre, tengo que hacer lo que ella dice, no tenía un padre para recurrir a él y seguí así. Hasta que a los 11 años, por fin, me bauticé. Me acuerdo de la asamblea como si fuera ayer. Y lamentablemente había muchos niños. Tenía otras amigas de mi edad que también se bautizaron. Cuando me bauticé, entonces nos mudamos a Estados Unidos. Y cuando nos mudamos aquí, empezamos una congregación hispana. Y mi madre era extremadamente devota, entonces nunca nos perdíamos reuniones ni predicación. Mi padre, que para entonces vivíamos con él y vivimos con él muy poco tiempo, él empezó a observar el estilo de vida de nosotros y decía, esto es extremista. ¿Por qué están mis hijos saliendo a predicar todos los días, ya sea de día o de noche? A veces yo llegaba a la casa 10, 11 de la noche y tenía escuela el otro día. Y él decía, ¿por qué ella está predicando con una persona que no es ni su madre, porque eran otras hermanas de la congregación? Porque ella se va y no está en su casa, no está haciendo su tarea. Pero mi madre siempre decía, no entendés, esto es entre ella, esto es Jehová, es su estilo de vida y yo lo apruebo. Fue pasando el tiempo, cumplí 15 años y se me sugirió de que yo sea precursora. Tenía tanto celo por esta organización, era todo lo que yo conocía y creía, era mi vida ser testigo de Jehová. Y yo dije, es lo correcto. Me recuerdo que en una ocasión se me acercaron unos hermanos, unos ancianos de mi congregación, muy prestigiosos. Ahora fueron a la casa, nos visitaron a mí y a mi hermano y nos dijeron, bueno, a mí ya me faltaba poco para graduarme. Y me dijeron, no, queremos saber si tú estás pensando en que te vas a graduar o si vas a estudiar o qué vas a hacer con tu vida. Yo les dije, bueno, yo quiero estudiar una carrera porque me encanta estudiar. Siempre quise ser veterinaria. Y ellos dijeron, bueno, veterinaria es muy largo. Tú sabes que vas a perder muchos años de tu vida, mientras que eso lo puedes ocupar para Jehová y su organización. Con unos textos bíblicos y un buen discurso, me convencieron y dije, ok, empecé el precursorado a los 15 años. Con mi hermano decidimos comenzar, por sorpresa, los dos comenzamos el precursorado juntos. Para ese entonces eran 70 horas ya había cambiado. Y nuestra vida fue básicamente eso, ser precursores, predicar y predicar y predicar. Mi hermano tuvo muchos más privilegios por ser hombre, claro. Yo era la hermana menor y era mujer, era la que más se quedaba en la casa, pero sin embargo mi celo era el mismo. Yo tenía cantidades de estudios, estaban viniendo al salón, estaba tan contenta. Y recuerdo específicamente un ejemplo de una señora que ella tenía a su esposo y tenía a sus 2 niños. Yo le empecé a dar estudio y ella agarró la verdad de una manera muy fuerte. Y empezó a ir a las reuniones, dejó de participar en los feriados. Su esposo se enojó mucho, demasiado. Y le dijo que si ella no dejaba de ir al salón y si no dejaba de ir a las reuniones y de estudiar conmigo, que se iban a divorciar. Ella llorando me lo contó. Me dijo, yo no sé si yo puedo seguir estudiando. Y ahora pensándolo, siendo esposa, teniendo hijos, me pongo en el lugar de ella y me duele que mi consejo fue
tiene que seguir estudiando, y si él quiere divorciarse de usted, usted se divorcia. Usted no es la que está pidiendo el divorcio y está haciendo lo que debe a la vista de Jehová. Me reprocho hasta el día de hoy por haberle dado semejante consejo, pero era lo que creía. Entonces, seguí como precursora bastantes años hasta que cumplí 19 años. Yo no sé por qué, desde los 17 años hasta el día que me casé, tenía muchos hermanos alrededor, hermanos, hombres de la congregación, entre jóvenes y mayores, que se me apegaban. Y me sentía bien incómoda porque decía, soy una niña, apenas tengo 17 años, no sé lo que quiero con mi vida. Y ya tengo a hombres rondándome que quieren conocerme y quieren enamorar y quieren casarse conmigo. Eso me incomodaba tanto, pero no sabía qué hacer ni a quién decirle. La cuestión fue de que se me acercó esta persona, que yo vivía en Virginia, él vivía en Pensilvania. Y si no conocen el área, es como 3 horas y media de distancia. Él era de una congregación también hispana, tenía una reputación conocida, pero cuando fui a su congregación no hubieron muchas personas que me dijeron nada. Simplemente era precursor también, hicieron ministerial, lo cual dentro de los testigos esto es muy aceptable, o quiere decir que también le importa a Jehová. Entonces empezamos a enamorar. Lo conocí en el 2010, a verano del 2010, y empezamos a enamorar. Éramos muy jóvenes, yo tenía 19, iba a cumplir 20, él tenía 22. Me acuerdo que cuando empezamos a enamorar, que fue enero, febrero, los ancianos empezaron a rondarnos, que ya estamos conociéndonos, que no deberíamos enamorar mucho tiempo porque no queremos darle paso al diablo, a que podamos cometer un pecado, que es importante que nos casemos. Y me acuerdo que yo hablé con uno de ellos y le dije, mire, yo no me siento cómoda para casarme todavía, tengo apenas 19 años, quiero conocerlo, enamorar como 1 o 2 años, y si seguimos juntos, entonces está bien, nos casamos. Dijo, no, perdón, mi hija está aquí. Entonces básicamente nos obligaron. Me acuerdo que en una ocasión, cuando fuimos al salón, ese anciano se acercó a mí y a él y nos dijo, ¿y el anillo? Y nosotros nos miramos porque ni siquiera habíamos hablado acerca del matrimonio todavía, era algo que estábamos recién conociéndonos. Entonces, en otra ocasión, cuando uno está enamorando dentro de los testigos, no se permite sentarse juntos a no ser que ya estén comprometidos. Me recuerdo que en una reunión, esto fue en Pensilvania, nos sentamos juntos. No tenía anillo, no me había propuesto matrimonio, y al final de la reunión se nos acercaron los ancianos, nos llevaron atrás y le dijeron a él, bueno, queremos felicitarlos porque nos imaginamos que ya están comprometidos. Y él le mencionó, no, todavía no le he propuesto matrimonio. Entonces ellos dijeron, entonces, ¿por qué están sentados juntos? Pero yo les dije, ¿y qué tiene de malo sentarse con alguien? No estoy en un cuarto a solas, simplemente estamos sentados juntos. Me acuerdo que simplemente nos sacaron y nos dijeron que eso era inapropiado, que podríamos hacer tropezar a otra persona, pero no nos sacaron la Biblia, no nos dieron ninguna información bíblica, simplemente fueron política, la política de la organización. Esa misma tarde él me propuso matrimonio porque se sentía incómodo con lo que nos habían dicho. Yo a él no tuve suficiente tiempo para conocerlo porque la congregación estaba muy metida en este enamoramiento, y como lo hacen con muchos jóvenes que están enamorando, ellos no tienen la libertad de conocerse. Para empezar, uno siempre tiene que tener un chaperón, que es una persona tercera que está en todos los eventos que uno tenga con esta persona que uno está conociendo. Entonces yo nunca tuve la oportunidad de estar a solas con él, de conocerlo. Simplemente fue como conocer a otra persona más, pero ahora esta va a ser mi esposo.
Fui a su congregación, pregunté referencias para saber de él, para ver si era alguien que yo quería casarme. Y no me dieron muchas, me dijeron que él era un buen muchacho, que no tenía su mamá más hijos, era solo él y su mamá, y que no tenía nada malo que decir de él. Bueno, nos casamos en noviembre, o sea que enamoramos en realidad como 9 meses, menos de un año. Nos casamos en noviembre y cuando yo me casé con él cambió. Él fue de noche al día, fue otra persona. Empezó a tener muchos problemas emocionales y mentales. Estaba siempre cansado, no quería hablar. Yo era una persona tan devota, yo me preparaba para todas las reuniones, la predicación, eso era una obsesión. Y él nunca estudiaba, eso me deprimía porque yo decía, yo no voy a llegar nunca a ningún lugar. Mis metas eran ser esposa de un anciano, poder servir juntos donde la organización nos necesite, que era básicamente dar la vida por ellos. Y esta persona no tenía esas metas. Él había tenido la oportunidad de estudiar algo técnico cuando era joven, su mamá se lo pagó. Entonces él no veía la necesidad de darle a la organización tanto como yo. Tenía un buen trabajo, pero por su problema los trabajos no le aguantaban. Rápido lo perdía en menos de un año. Y conmigo él cambió, no me soportaba, él no quería verme, no quería hablar. De la noche a la mañana yo no entendía qué pasó. No, hasta el día de hoy, o sea, fue algo que me impactó. Hablé con los ancianos, les dejé saber de que nuestro matrimonio no estaba bien, que yo no sabía con quién me había casado porque él era totalmente diferente a la persona que enamoré. Ellos me dijeron que como yo era testigo, como era hermana, tenía que quedarme ahí, tenía que ser sujeta a él y que tenía que demostrar lo mejor porque así Jehová nos iba a bendecir. Yo era muy infeliz, entré en depresión bien rápido el primer año. Lloraba bastante, me arrepentí de haberme casado. Y me acuerdo que volví a Virginia a visitar a mi familia, le lloré a mi mamá, le pedí que quería volver y me dijo, no, tu matrimonio es nuevo, pueden luchar juntos. Entonces cuando yo volví, yo dije, ok, si yo voy a volver necesito llevarlo a un médico, porque esto no es normal. Tener los cambios de personalidad, él era agresivo a momentos era melancólico, a momentos era demasiado, nunca fue tierno, pero chistoso, entonces era muchos cambios. Cuando fuimos al psiquiatra, el psiquiatra le diagnosticó con lo que en inglés se le llama ADHD, que es deficiencia de atención y hiperactividad, y también con bipolaridad y depresión crónica. Yo no podía creer que yo me había casado con alguien así, con tantos problemas. Para mí mi mundo se fue abajo, porque ahora todas las metas que yo tenía con esta persona de llegar lejos dentro de la organización ya no existían. Al año y medio yo decidí separarme por unos meses, yo no aguantaba. Me fui a Virginia y en Virginia otra vez los ancianos de mi congregación que crecí me dijeron que tenía que volver, que yo era su esposa y que tenía que responder ante mi responsabilidad. Otra vez volví y así fue pasando tiempo hasta que un día él me confesó y durante todo este tiempo él seguía siendo precursor y seguía siendo siervo ministerial. Yo la verdad no sé cómo él hacía sus horas, pero él siguió siendo precursor así. Pasó un año y medio y un día llegué a la casa y él estaba llorando y le pregunté qué pasaba y me mencionó de que él había sido adicto a la pornografía desde que tendría 5 o 6 años. Yo me acuerdo que lloré, grité y decía ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué Jehová no me dejó, no me ayudó? ¿Por qué a mí? Le dije, o sea que nunca vas a llegar lejos dentro de la organización. Ese era mi mayor dolor, la verdad. El no poder llegar lejos o alto dentro de la organización. Entonces hablé con los ancianos hablaron con él. Lo interesante es que aquí es donde empecé a dudar algunas cosas que no sabía antes porque nunca había estado en esa situación, pero me incomodaron, no las entendía. Cuando él tuvo su comité,
inclusive antes de que tuviera su comité. Cuando vinieron a verlo, querían hablar y preguntarle algunas cosas antes de formar su comité. Me pidieron que yo me fuera, que esto era entre ellos. Yo dije, ¿pero por qué? Yo soy su esposa, yo necesito saber esta información. Tanto como ustedes, a mí no me la quiere contar, yo necesito saber de alguien. Y me dijeron de que no, bíblicamente no podía estar ahí presente, que me retirara. Como era obediente, dije, está bien, me fui. Hasta el día de hoy no sé qué pasó en esa conversación. Luego él tuvo su comité a los pocos días y cuando tuvo ese comité tampoco me permitieron estar presente. No sé absolutamente nada qué pasó y lo único que sé que el resultado fue que él fue privadamente censurado. A cualquier persona que no es testigo de Jehová, censurado es como una forma de castigo más leve que el ser expulsado de ese asociado. Sigue siendo testigo, pero se le remueven algunos privilegios que tenía antes. Obviamente ya no era precursor ni era siervo ministerial. Con esto yo luché por mi matrimonio, Dios lo sabe, pero no podía. Tenía muchos problemas mentales que yo no aguantaba. Tomaba medicamento, cuando tomaba el medicamento él era una persona, si dejaba de tomarlo era otra. Él era extremadamente controlador, manipulador, violento. Él si se enojaba rompía lo que había fuera de él, alrededor de él, y yo le tenía un terror. En una ocasión llamó a la policía porque se enojó conmigo, estábamos en el cuarto, era ya 10, 11 de la noche, y cuando él se enojó, él tenía un vaso de vidrio y ¡para! Lo tiró dentro de la mesa, se cortó toda la mano, y a mí me dio miedo porque él sangrando por todos lados. Llamé a la policía y la policía no quiso hacer ningún reporte de violencia doméstica porque yo no sé qué le dijo él al policía, y el policía dijo, oh, ok, se entiende, y se fue. Entonces corrí a la casa de los ancianos y les dije, yo no puedo estar aquí más, yo necesito irme. Yo me fui, ellos en esa ocasión sí me ayudaron a huir, porque fue huir de él a Virginia. Y llevé todas mis cosas, fue un terror, la verdad. Ni siquiera quiero acordarme. Pero la cuestión fue de que me fui a Virginia y yo dije, ok, de esta yo no vuelvo más. Yo no quiero volver nunca más a este matrimonio ni a esta persona. La congregación de él era bien unida a él. Lo conocían de toda su vida y jamás iban a hablar en contra de él. Pero me acuerdo que en una ocasión una viejita me dijo, ay hija, tenías que preguntar acerca de él es loco. Yo le dije, loco, ¿por qué no me lo dijeron los ancianos? Y me dijeron, no, porque eras una buena chica, eras espiritual, pensamos que los iba a ayudar. Y dije, oh, wow. Bueno, cuando me moví a Virginia, estuve como 6 meses, y en esos 6 meses, cada reunión tenía al coordinador de ancianos, que es el cabeza de la congregación, preguntándome cuándo yo me iba a volver a mi casa. Me decía, no te quedes muy cómoda aquí, esta no es tu casa, tú tienes que volver a tu matrimonio. Yo le dije, no, yo tengo miedo que él me lastime. Ya me ha amenazado varias veces y yo no estoy feliz en ese matrimonio. Tenía una depresión, mi cuerpo, mi mente, todo. Yo estaba extremadamente mal, psicológicamente especialmente. Y él era todo el tiempo diciéndome que tenía que volver, hasta que yo dije, no, no puedo. Bueno, lo que hizo fue hacerme una visita de pastoreo, que básicamente es traerme a otra persona más y visitarme y hablar juntos acerca de mi vida personal y tratando de darme consejos. No me trae ni más ni menos que al superintendente de circuito, que nos estaba visitando esta semana, que para el que no es testigo de Jehová es una persona que tiene más autoridad que el anciano. Entonces en esa me demuestran un montón de textos bíblicos que yo necesitaba volver, que era mi responsabilidad. En uno de esos textos bíblicos que recuerdo fue de la esposa sumisa que tenía que dar o básicamente predicar sin una palabra para ganármelo a mi esposo. Yo le dije, pero ustedes aplican este texto para cuando el esposo no es testigo. ¿Por qué este texto aplicaría a él, que él es testigo y sabe exactamente lo que se espera de él que de mí? Y no supieron qué decirme. Luego, el superintendente me dice, es tu responsabilidad porque si él peca, es tu culpa porque lo dejaste. Yo dije, ¿qué? Me dice, y vas a cargar sobre ti
esa responsabilidad. ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¿En qué cabeza me puede dar semejante peso a mí que si él va y está con otra persona, es mi culpa? Porque yo estoy corriendo de su violencia. Entonces me dijo, en realidad lo que él te está dando no es violencia. Yo le dije, o sea que usted está esperando a que tenga un ojo negro, tenga las costillas rotas, esté en el hospital casi media muerta, para que recién sea violencia y recién me pueda ir. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Sí. Hasta ese punto es que tienes que aguantar. En ese momento se me despintó como un 10% de la organización. Dije, ¿qué clase de consejo es este tan estúpido, tan erróneo? Pero creía tanto en Jehová y creía tanto en esta organización que dije, si me están dando este consejo, aunque voy en contra de lo que yo pienso, voy a obedecer. Y volví. Estuve, que otro año por ahí, ya estábamos por los 5 años de casado y no le veía otra salida. Estaba cansada de ir a los ancianos cada vez y decirles, por favor, visítennos, necesito ayuda. Oh, sí, está bien. Y pasaban meses, otros 6 meses, otra vez iba y le decía, por favor, no nos han dado esa visita de pastoreo. Oh, sí, disculpa, hemos estado ocupados. Yo le digo a tal fulano. Y así, hasta que pasó un año entero, nunca nadie nos visitó. Yo me sentía que ya no podía más. En la congregación yo ni atendía a las reuniones, no tenía ganas de vivir. Quería estar muerta, es la verdad. Y dije, tengo que buscar mi propia salida. He llorado tanto, le he pedido tanto a Dios que me ayude y nada, no hay ninguna salida, tengo que buscármela yo. Yo sabía que si yo pecaba era la única forma que me podía quitar tanto a ese hombre como a esa organización. Que nadie me iba a obligar a volver con alguien que yo no quería estar. Aunque yo no quería, lo hice. Y Dios hasta este día sabe que es la única razón por la que lo hice. Entonces me metí con una persona que ni conocía y ese mismo día llegué a la casa y le dije a él y le dije yo voy a hablar con los ancianos. Lo tenía como preparado por el deseo tan grande que tenía de irme de ese matrimonio. Entonces hablé con los ancianos y los ancianos, claro, me hicieron un comité. Irónicamente, en el comité judicial, que es básicamente 3 hombres y yo, teníamos que hablar en cuanto a lo que había pasado. Cuando mi ex esposo entra y yo le dije, ¿qué él hace aquí? Él es tu cabeza todavía, él es tu esposo y él tiene que estar presente. Y yo le dije, pero él tuvo como 3 comités en los 5 años que yo estuve casada y por el mismo pecado que era la pornografía y la masturbación, nunca se le expulsó y nunca se me permitió a mí estar dentro de esos comités. Yo no sé nada de su historial. ¿Por qué él tiene que estar presente aquí? Y me dijeron, porque él es tu cabeza. Otra vez, con orgullo, mi orgullo lo tuve que morder, según yo era mi orgullo, pero era una injusticia. Y lo dejé, lo permití. Entonces él le llegó, entró, y él era el que tomaba todas las notas, los 3 tomaban notas, y entre los 3, los hombres eso me preguntaron de todo. Y mi ex marido sentado detrás de mí, escribiendo todo lo que yo decía también. Era extremadamente incómodo. Pero si hay algo que tengo que decir es que cuando estuve ahí, con frente en alto, yo les dije, yo he sufrido violencia psicológica y por poco física. Y ninguno de ustedes 3, que eran los ancianos a los que yo busqué, por un año entero, vinieron a buscarme a mí. Vinieron a ayudarme, a darme la mano. Porque sabían que yo estaba sola, no tenía familia en Virginia, no tenía nada. Entonces yo creo que por conciencia más que por cualquier otra cosa, ellos me permitieron seguir siendo testigos, solo me dieron una leve censura y quedó como que, ok, ahora tienes tu segunda oportunidad, puedes estar sola. Aún así yo ya estaba semi muerta, ya no quería tener nada que ver con los testigos, no quería las reuniones.
ya no creía, o sea, parte de mí se había muerto el creer ciegamente en esta organización. Yo seguí conociendo a la persona que originalmente me había costado para salirme del matrimonio. Como se pueden dar cuenta, seguimos nuestra relación. Entonces hablé con mi hermano, que en esa época era anciano también, y le dije, mira, esta persona con la que yo salí sigue estando en mi vida. Inmediatamente lo que él me dijo, tenés que hablar con los ancianos otra vez. Para ese entonces yo ya me había movido de congregación, eran totalmente nuevos ancianos, a los cuales no conocía ninguno de ellos. Y dije, tengo que hacerlo. Acabo de tener un comité como hace unos 3-4 meses. Otra vez quiero otro comité. La verdad no, tenía un trauma de entrar a ese cuarto y ser cuestionada por hombres de cosas íntimas. Me dijo, si no hablas con ellos, hablo yo. Y me sentí presionada, pero lo tuve que hacer, porque no tenía otra opción. Entonces hablé con ellos, otra vez me reuní y tuve otro comité. Dentro de en un año tuve 2 comités. En el segundo se me cuestionó el doble del primero. Me cuestionaron personas que, si me preguntan el nombre de ellos ahorita, no sé. Tantas cosas personales, que me sentí tan incómoda, que yo quería que me expulsaran. Yo necesitaba ser expulsada. Entonces cuando me expulsaron, sentí un alivio el no tener que responder a nadie más de mi vida. Sin embargo, eso significaba que había perdido en ese momento a mi madre y a mi hermano. Mi hermano me llamó esa tarde y me dijo, vamos a hablar hasta que te den el anuncio, y luego que seas anunciada como ya no testigo, no nos vamos a comunicar más. Mi madre hizo algo parecido. Mi madre, tras que supo que me iban a expulsar, me dijo lo mismo. Lo interesante es que cuando yo estaba casada, mi madre podría haberme venido a ayudar. Ella vivía en Virginia, estaba sola. Yo le pedí que viviera conmigo en Pensilvania y que juntas nos íbamos a ayudar, ya que yo había ido a Virginia y me habían devuelto otra vez. Me dijo que sí, estaba bien. En lo que ella vino a Pensilvania, se quedó una semana conmigo. Me dijo, tu marido es un loco, yo no puedo estar con él. Pero en vez de ayudarme a mí a salir de esa situación, me acuerdo que lloré en un parque como 10 horas. Me dejó. Me dijo, yo me voy a Bolivia, yo ya hice mi vida, ya hiciste tu vida acá, yo necesito irme, yo siendo mujer y sola. Y se fue. Luego mi hermano, él era alguien alto dentro de la organización. Él era precursor especial, él había asistido a la escuela para varones, él era muy importante en Nueva York, en un grupo quichua, muy reconocido. Y yo le pedí también ayuda a él, y él me dijo, yo no te puedo ayudar, ni puedo ir a Pensilvania a vivir porque yo tengo mis responsabilidades aquí, ni te puedo traer aquí porque ya no sos una buena, no sos un buen ejemplo. Ya era censurada. Y me dijo, no sé, esto lo tenés que resolver en Pensilvania. Básicamente me dijo, es tu problema. Me dolió tanto porque los quería tanto y querían que me ayuden, pero ninguno de los dos estuvo ahí. Se fueron. Entonces yo me quedé, y cuando ya me expulsaron, fueron los peores meses de mi vida porque estaba totalmente sola. Criada toda mi vida dentro de los testigos, yo no tenía absolutamente a nadie con quien recurrir, a ninguna amiga, a ningún familiar, nada. Era totalmente sola. Y me dolía en el alma porque decía, toda una vida desperdiciada. Fui testigo desde mis 11 años. Y ahí fue cuando empecé a pensar. Luego fui precursora pregular desde los 15 años y fui 7 años precursora. Nunca pude seguir una carrera universitaria porque no se me permitió. Porque tras que me gradué me dijeron, no, esto no es aconsejable, tienes que seguir tu precursorado, esta es la decisión que ya has tomado. Entonces dije, ahora sin dinero, sin familia, sin amigos y sin una carrera que me respalde, ¿qué voy a hacer? Intenté lastimarme unas 2-3 veces porque vivía en un apartamento sola. Los fines de semana me la pasaba sin hablar con nadie.
era solo yo. Entre semana trabajaba y era la única ocasión en la que me comunicaba con otras personas, pero tenía una depresión tan fuerte que era muy difícil. Gracias a Dios que no entré en droga ni en otros malos hábitos, pero sí fue un momento muy oscuro para mí. Tenía muchos pánicos, tenía mucha ansiedad, era horrible. Aún así quería ser testigo otra vez, entonces seguí yendo a las reuniones y cada reunión que yo iba, yo salía con más depresión y con más dolor, más llanto. Hasta que dije, yo no me puedo hacer esto es como tener una herida y cada vez que yo voy al salón es abrir esa herida y lastimarla más. Yo necesito un break, necesito un descanso, necesito parar esto. Cuando dejé de ir, me puse a estudiar por primera vez y empecé a estudiar acerca de los testigos. Yo dije, yo no es que quiera información apóstata, porque para ese entonces uno cree lo mismo, que los apóstatas son lo peor, pero yo necesito saber más que estas revistas que dicen lo mismo. Eso era algo que siempre me había molestado, que lo que enseñaban era lo mismo, era repetido, repetido y repetido, y seguir repitiéndolo cuando uno va y predica. Yo decía, quiero algo nuevo, no puedo más. Entonces decidí hacer eso, decidí investigar y empecé a leer. Leí jw.facts, que es jw.facts, que lo voy a poner acá abajo y voy a tratar de traducir eventualmente información de la página de ellos en español, porque no hay mucha. Y cuando leí era como que algo se me destapaba en los ojos. Pude entender por fin cosas que antes no había entendido. No entendía la expulsión, por qué era tan drástica y si realmente era de Dios, y ahí aprendí que no era. O sea, fui entendiendo de que la madre mía, que era la organización, no era mi madre, era un grupo de personas que me habían lavado el cerebro durante toda mi vida, que nunca había tenido control de mis propias decisiones, nunca había tenido la libertad, y al no tener libertad, uno no puede escoger nada por sí mismo. No tenía libertad de nada antes. Ahora me sentía una nueva persona, tenía más libertad, y mientras más estudiaba, más me di cuenta de que no era la organización verdadera, como siempre se me había enseñado. Traté de hablar con mi hermano y dejarle saber cómo pensaba, pero como ustedes se imaginarán, me rechazó. Dejamos de hablar por completo. Mi madre también. Mi madre me pidió que por favor volviera. Luego, eventualmente, pasando unos años más adelante, ya yo llevo fuera expulsada 3 años, ya voy a 4 años. Y me volví a casar, tengo una niña. Mi madre me empezó a hablar por la niña. Quería conocerla, quería ver fotos. Inclusive fui, se las llevé a Bolivia, se las presenté. Lo interesante fue que cuando volví, mi madre me dijo que estás en mi casa, tenés que ir a las reuniones. Y tenía una fe bien débil y una decisión personal bien débil. Le dije, está bien. Todo el mes que yo esté en Bolivia, yo voy a ir a las reuniones. Cuando yo fui, al principio tenía rencor y odio cuando había tratado de ir años antes por esa religión, pero en este momento no sentía nada. No sentía ni felicidad ni infelicidad. No sentía apego a nada de esa organización. Me sentía extraña. Nadie me miraba, nadie me hablaba, yo me salía antes. No me dolía hacerlo eso porque ya lo había hecho antes. Pero no podía creer en todo lo que enseñaba. La información era la misma, pero yo decía, la veía de otro punto de vista. Decía, esta es la misma información que antes he escuchado, pero ahora me repugna la información. El indoctrinar a una persona repitiéndole lo mismo y encima no es cierto, lo detestaba. Pero por miedo a que mi madre me bote o que no tengamos una buena estadía en mi vacación en su casa, no dije nada, me quedé callada. Igual con mi hermano me rogó que vuelva otra vez, que no me extrañaba mucho. Y yo le dije, ok, está bien, voy a tratar, pero en el fondo yo sabía que eso no iba a pasar. Ya mi fe por esa organización estaba muerta, pero no había tomado la decisión completa de decirles a ellos que yo no iba a volver. Tenía miedo perderlo. Hasta que volvimos a Estados Unidos otra vez con mi hija y yo. Y ahora es que recién
he vuelto a hablar con mi madre y le pedí que por favor, ella fue la que me habló conmigo y me dijo, estás yendo a las reuniones, y cada día que era la reunión, ella me llamaba y me decía, estás en la reunión, estás en la reunión. Y le dije, no aguanto más. Para empezar, ella no debería hablar conmigo. Y segundo, no debería hablar conmigo de nada que es espiritual. Nada que tiene que ver con las reuniones, el salón, predicación y yo volver. Eso, ustedes si son testigos saben que eso es inapropiado. Y eso le dije a ella. Yo no soy testigo, no lo pienso volver a hacer. Pienso celebrarle a mi hija todos sus cumpleaños porque para mí es un honor tenerla, un regalo, y quiero celebrar su vida. Y no quiero volver a ser testigo. Entonces, por favor, no me vuelva a decir si fui a una reunión o no. Ese mismo día me mandó un mensaje y me dijo de que no iba a hablar más conmigo. Que por favor yo hiciera lo mismo y que no nos llamemos más. Le dije, está bien, perfecto, no hay problema. Y desde ese día que me puse en alto y dejé saber al mundo entero que para mí era mi hermano y mi madre, lo que realmente yo sentía, que era no deseo volver a ser testigo de Jehová más, porque esa organización es una secta muy peligrosa y muy controladora, y que lo que ellos enseñan no se basa nada en la Biblia. Dije, no puedo más. Y cuando les dije eso, por fin me sentí tan liberada, me sentí en paz por primera vez en muchos años. Sentí como que un alivio se me había quitado porque estaba viviendo aún así en una doble vida, porque le decía a ellos que yo quería volver y en mi corazón tal vez no había tomado la decisión, y por otro lado no creía absolutamente nada en los testigos. Ahora, este canal y esta historia que les estoy contando es solo el principio. Tengo muchos otros más videos y contenidos que quiero compartir con ustedes. Eventualmente me gustaría poder conocerlo a algunos de ustedes y ver su historia de ustedes también. La comunidad que tenemos en YouTube en español, no existe mucha información en cuanto a los testigos o personas que han salido de esa organización. Si uno busca la información en inglés, hay en cantidad, pero no hay en español. Y necesitamos ayudar a nuestros antiguos hermanos en la fe a saber qué clase de organización ellos están y lo mucho que están perdiendo de sus vidas al estar ahí adentro. Yo voy a traer más contenido en español, buscando información, buscando dudas y más videos que ayuden, y ese es mi objetivo, ayudar a alguna persona que está todavía dentro de la organización pero tiene sus dudas, a despejar esas dudas. Es lo mínimo que uno puede hacer por estas personas que no tienen vida, que no pueden controlarla, no tienen la libertad de escoger. Aprecio mucho a que se hayan quedado conmigo mirando este video hasta el final y que se unan, que se suscriban y que me ayuden a difundir esta información, no solo por mí, lo necesitamos todos los que hemos dejado esa organización. Necesitamos una comunidad para ayudarnos, porque sabemos lo muy difícil que es dejarla. Les agradezco por haber mirado nuevamente este video y hasta la próxima ocasión.